Hermana, ¿de verdad ahora puedo seguir viviendo? En un hospital de Madrid, una joven lloraba mientras abrazaba con fuerza a su hermana. Sus brazos, marcados por las cicatrices de innumerables agujas, contaban una historia de dolor y supervivencia. Conozcamos el viaje de esta mujer. Hola a todos. Soy María, de un pequeño pueblo de Italia. El verano pasado, atravesé el periodo más oscuro de mi vida. Debido a un grave problema de salud, llegué a pensar en renunciar a todo. Mis riñones fallaban, y mi vida dependía de la diálisis. El proceso dejaba cicatrices en mis brazos, y la gente a menudo me miraba con una mezcla de sorpresa y espanto. Es difícil para alguien sano imaginar el agotamiento físico y mental de la diálisis, pero en este momento, me siento increíblemente afortunada de poder seguir viviendo gracias a ella. El año pasado, cuando me diagnosticaron un cáncer renal, lo abandoné todo y deseé el final. Sentía que vivir no tenía sentido. Sin embargo, mi llegada a España me ha dado una segunda vida. Quiero compartir con vosotros mi asombrosa experiencia con el sistema sanitario español y la calidez de su gente. Crecí en una familia humilde. Mi padre falleció por una enfermedad cuando yo era pequeña, así que mi madre, mi hermana mayor y yo tuvimos que salir adelante solas. Aunque éramos pobres, siempre nos apoyamos mutuamente. Mi madre regentaba un pequeño restaurante, y mi hermana y yo la ayudábamos trabajando a tiempo parcial. Después de clase, íbamos directas al restaurante para hacer recados. Cada día era un torbellino de actividad. El tiempo pasó. Mi hermana, que siempre fue una estudiante brillante, recibió la recomendación de un profesor para ir a España como estudiante de intercambio. Al principio, le preocupaba el coste de la matrícula, pero mi madre apoyó su sueño sin dudarlo. No te preocupes por el dinero, le dijo. Yo también la animé para que no se sintiera culpable. Mamá me tiene a mí para cuidarla, no te preocupes por nosotras. Y así, mi hermana se marchó a estudiar a Madrid. Unos meses después de su partida, mi madre tomó un segundo empleo para cubrir los gastos. Yo también empecé a trabajar más horas para ayudarla. Quizás me esforcé demasiado. Un día, mi cuerpo comenzó a enviar señales de alarma. Al principio, solo era cansancio y la necesidad de levantarme varias veces por la noche para ir al baño. No le di importancia, pensando que era algo pasajero. Pero poco a poco, surgieron problemas más graves. Mis pies y tobillos se hincharon terriblemente. Subir un tramo de escaleras me dejaba sin aliento, y a veces sentía una opresión en el pecho. Esperaba que los síntomas desaparecieran solos, pero empezaron a afectar mi vida diaria. Una tarde, mientras volvía a casa después de ayudar en el restaurante de mi madre, me desmayé de repente. Mi madre, aterrorizada, me llevó al hospital con la ayuda de unos vecinos. El médico, con rostro serio, sugirió que me hiciera unas pruebas. Preocupada por los gastos médicos, insistí en que solo era agotamiento y le pedí a mi madre que nos fuéramos. Justo la mañana en que planeábamos recibir el alta, volví a sentirme mareada y me desplomé. Mi madre, muerta de miedo, habló con el médico y decidió que me realizaran todas las pruebas necesarias. Tras hacerme muchas preguntas, el médico ordenó análisis de sangre, de orina y otros estudios. Nos dijo que los resultados tardarían unos días, y que el hospital nos llamaría. Durante esa espera, mi estado no mejoró. Al cuarto día, el hospital llamó y corrimos hacia allí. Lo que escuchamos fue una realidad que nos costó asimilar. El médico, mirando los resultados, me diagnosticó una enfermedad renal crónica y me explicó que necesitaría diálisis y tratamiento de por vida. Cuando oí el coste que supondría, dije que necesitaba tiempo para pensarlo y volvimos a casa. Al llegar, mi madre se derrumbó llorando y no paraba de repetir lo siento. Yo no entendía por qué se disculpaba. Entre sollozos, me explicó que mi padre también había sufrido una enfermedad renal y necesitó diálisis antes de fallecer por complicaciones. Sentía que la enfermedad de mi padre me la había transmitido a mí, y se culpaba por no haberme cuidado mejor desde niña. El médico había mencionado que la enfermedad renal crónica podía tener un componente genético o familiar, aunque también podía deberse a factores ambientales o hábitos de vida. A pesar de que el médico barajó varias posibilidades, mi madre se aferró a la idea de que era su culpa. En casa, mi cuerpo seguía debilitándose. Sentía picazón y un cansancio constante. La hinchazón hacía que mi cuerpo pesara 1 tonelada. Por las noches, sufría calambres musculares. Pronto, la pérdida de apetito, las náuseas y los vómitos se convirtieron en parte de mi rutina.
Mi mente y mi cuerpo estaban agotados, y me costaba concentrarme incluso en las tareas más simples. Viéndome así, mi madre me llevó de nuevo al hospital. Durante el trayecto, me dijo entre lágrimas: no te preocupes por el dinero. Lo único que quiero es que te pongas bien. Yo era todo lo que le quedaba, y si yo enfermaba, no habría nadie para cuidarla. Aunque me sentía terriblemente culpable por la carga económica que suponía para ella, no tuve más remedio que aceptar. En el hospital, el médico vio mi rostro y supo que mi estado había empeorado. Me hicieron otra ronda de análisis de sangre y orina. Los resultados confirmaron que mi función renal se había deteriorado gravemente. Tenemos que empezar la diálisis de inmediato, sentenció. Al oír eso, mi madre cayó al suelo, llorando desconsoladamente. Yo, en cambio, lo acepté con una calma resignada. Comenzó la diálisis, un proceso para eliminar los desechos y el exceso de líquido de mi cuerpo. Tenía que ir al hospital 3 veces por semana. Poco a poco, aprendí la rutina, los preparativos y las precauciones que debía tomar como paciente de diálisis. El médico me animó a mantener la esperanza, diciendo que algún día mi función renal podría recuperarse. Esas palabras fueron un salvavidas durante esas sesiones de diálisis, 3 o más veces por semana. El día después de cada sesión, notaba una mejoría física evidente y empecé a adaptarme a la vida en el hospital. Sin embargo, cada tratamiento duraba al menos 3 horas. Para mí, que siempre había sido una persona activa y llena de vida, esta nueva rutina era como vivir en el infierno. Pronto me di cuenta de una dura realidad: la diálisis no estaba curando mis riñones, solo mantenía mi estado actual. La esperanza comenzó a desvanecerse. Un día, al mirarme en el espejo, ya no vi a la joven llena de sueños y curiosidad que una vez fui. En su lugar, había una extraña con el rostro cansado de la vida. Mi existencia se redujo a soportar el dolor y esperar la siguiente sesión. El coste de la hemodiálisis era una carga económica enorme, y ver a mi madre trabajar hasta la extenuación para pagarlo me rompía el corazón. Aún así, me aferraba a un hilo de esperanza, creyendo que las cosas mejorarían. Ese día, después de meses de tratamiento, fui al hospital para una revisión general y para conocer los resultados. Al entrar en la consulta, la expresión del médico era diferente. Me dijo que los resultados de los análisis de sangre y orina eran anómalos y recomendó una ecografía. Le pregunté qué significaba. Explicó que, debido a la presión constante y la inflamación crónica, mis riñones mostraban algo irregular. Para ser más preciso, los niveles de creatinina, un indicador de la función renal, estaban demasiado altos, y se había detectado sangre en la orina. Para descartar cualquier problema grave, sugirió una ecografía o un TAC. Quería negar la realidad, pero finalmente, ante la insistencia de mi madre, acepté hacerme la ecografía. Si soy sincera, la razón por la que no quería hacerme la prueba era porque ya sentía que mi cuerpo estaba empeorando y tenía miedo de confirmarlo. Unos días después de la prueba, recibí el diagnóstico: cáncer renal. Hacía solo unos meses desde mi primer diagnóstico, y cada día de diálisis había sido una tortura. A menudo miraba por la ventana, soñando con un futuro mejor, pero en el momento en que el médico pronunció la palabra cáncer, toda mi esperanza se desvaneció. Me derrumbé por completo. Mi madre, incrédula, preguntaba al médico una y otra vez: ¿cómo puede ser cáncer? ¿Estás seguro? Luego se sentó y lloró amargamente. Cuando escuché por primera vez la palabra cáncer, sentí una rabia inmensa. Le reprochaba al cielo, preguntándome qué había hecho mal para merecer tanto dolor. Estaba destrozada y furiosa. A partir de ese momento, renuncié a la vida. Mi relación con mi madre se deterioró. Me negué a seguir con la diálisis. No quiero hacer nada más, le decía. ¿Para qué? Si tengo cáncer, voy a morir de todos modos. ¿Qué sentido tiene seguir sufriendo con la diálisis? Discutía con mi madre a diario y me volví cada vez más arisca y retraída. Perdí toda esperanza y finalmente le comuniqué a mi madre mi decisión de detener todo tratamiento. Justo al día siguiente de tomar esa decisión, recibí una llamada inesperada de mi hermana. Ella se había graduado en la universidad en Madrid y había encontrado un buen trabajo. Siempre me sentí orgullosa de ella y no quería que, al conocer mi situación, lo dejara todo para volver. Sabía que si le contaba que mis riñones fallaban y que estaba en diálisis, volvería a casa de inmediato. Por eso, mi madre y yo habíamos decidido no decirle nada por el momento. Pero, de alguna manera, se había enterado. Respondí al teléfono, intentando sonar normal. Hola.
Al otro lado de la línea, escuché la voz temblorosa de mi hermana, María. Resultó que, el día que le dije a mi madre que abandonaba el tratamiento, ella no tuvo más remedio que llamar a mi hermana, contarle todo y pedirle que me convenciera. Has debido de sufrir mucho todo este tiempo, dijo mi hermana, llorando. Hermana, creo que no me queda mucho tiempo, le respondí, incapaz de ocultar el temblor en mi voz. Pero mi hermana no dudó ni un segundo. María, no te preocupes, ven a España. Te harás las pruebas y el tratamiento aquí. La sanidad en España es increíble. No pierdas la esperanza, te estaré esperando. Su voz era tan cálida como siempre. Cada vez que me enfrentaba a una dificultad, mi hermana era mi fuerza. Pero esta vez, apenas me quedaba esperanza. Meses de diálisis me habían dejado completamente agotada. Le conté todo lo que había pasado y la situación en casa. Le dije que quería rendirme, que los médicos en Italia ya no podían hacer nada más por mí y que, con un diagnóstico de cáncer, ¿qué esperanza podía quedar? No te preocupes por nada más, insistió. Ve a tu sesión de diálisis programada esta semana. Voy a comprar un billete de avión para que vengas a Madrid. La tecnología médica aquí es excelente. Repetiremos todas las pruebas y veremos qué pasa. No es necesario, repliqué. Solo quiero vivir tranquilamente lo que me queda y esperar el final de forma natural. Dejaré la diálisis y terminaré mi vida en paz. Pero mi hermana insistió, diciéndome que el nivel de la sanidad en España estaba más allá de mi imaginación. Incluso bromeó. ¿Acaso no existen los pañales? No te rindas. Escuchando sus palabras, sin darme cuenta, sentí que una chispa de valor se encendía en mí. ¿Y si de verdad en España pudiera encontrar una nueva esperanza? La idea de dejar la oscura habitación de hospital en Italia y viajar hacia un futuro luminoso en España empezó a parecer mi última gran aventura. Unos días después, con una pequeña maleta, me dirigí al aeropuerto. Desde ese momento, sentí que algo iba a cambiar, con la mentalidad de que este podría ser mi último viaje y una pequeña llama de expectación, decidí ir a España, donde estaba mi hermana. Mi madre y yo fuimos juntas al hospital para mi última sesión de diálisis en Italia. Como mi madre ya había explicado la situación, el médico de cabecera estaba al tanto, me dio instrucciones para el vuelo y un informe con todo mi historial de tratamiento y los registros de diálisis. Al día siguiente, me embarqué en el que sería mi primer, y quizás último, viaje a España. ¿Será la última vez que vea a mi hermana? ¿O estoy a punto de empezar una nueva vida? Me preguntaba mientras subía al avión. Durante el vuelo, me sentía ansiosa y expectante a la vez. Pero una cosa era segura, en mi destino me esperaba mi querida hermana y un sistema médico de primer nivel mundial. Antes de embarcar, mi corazón estaba pesado y lleno de inquietud, pero al pensar en el nuevo capítulo que estaba a punto de comenzar, la expectación empezó a crecer. Quizás, como decía mi hermana, en España realmente habría esperanza. Mientras me consolaba con este pensamiento, me senté junto a la ventana. La línea del horizonte entre el cielo y la tierra, vista desde las nubes, parecía presagiar un nuevo comienzo en mi vida. Mientras el avión despegaba, muchos pensamientos cruzaron mi mente. Meses de diálisis habían convertido mi vida en un caos. El estrés casi me había hecho perder la cabeza. Recordé los días en que pagaba mi frustración con mi madre, gritándole 3 veces por semana, 3 horas cada vez, sin poder hacer nada. Esa situación me llenaba de rabia y dolor, y descargaba toda mi ira en ella. Pensar en mi madre, que nunca había tenido un momento de descanso desde que perdió a su marido mientras criaba sola a sus 2 hijas, me hizo llorar desconsoladamente. Después de desahogarme llorando, empecé a sentirme mareada. Mi cuerpo se debilitaba. El miedo a un vuelo tan largo, sumado a la ansiedad por mi salud, se apoderó de mí. Mi respiración se volvió cada vez más difícil. Fue entonces cuando una mujer de aspecto amable sentada a mi lado, que parecía española, notó mi palidez y no dudó en ayudarme. ¿Estás bien? ¿Quieres un poco de agua? Me dijo con una sonrisa cálida, ofreciéndome su botella. Su voz estaba llena de una preocupación sincera. Acepté agradecida y bebí un sorbo. Ella continuó cuidándome. Si necesitas cualquier cosa, no dudes en decírmelo. Viajo mucho y sé lo mal que se puede pasar en un avión. Se presentó como una columnista que volvía a casa, a España, después de un viaje por Italia. Sus amables palabras me tranquilizaron un poco. Durante el resto del vuelo, me dio muchos consejos para sentirme mejor. La importancia de mantenerse hidratada,
técnicas de relajación y la sugerencia de levantarse de vez en cuando para estirar. Mover el cuerpo así durante el vuelo es muy bueno para la circulación. Vamos a intentarlo juntas. Siguiendo su consejo, hicimos algunos estiramientos sencillos en el pasillo del avión. Al poco tiempo, sentí que mi cuerpo se relajaba. Gracias a su ayuda, pude soportar el resto del vuelo con menos molestias. Pero lo más importante fue que su calidez me dio un coraje inmenso. Cuando el avión aterrizó, sentí una expectación aún mayor. Sin embargo, después de un vuelo tan largo, mi cuerpo estaba más agotado de lo que imaginaba. La falta de hidratación adecuada en el avión había afectado mi circulación. Al bajar del avión en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el mundo de repente empezó a dar vueltas. Me sentí mareada y, de repente, mis rodillas cedieron y caí al suelo. Inmediatamente, el personal del aeropuerto corrió hacia mí. ¿Se encuentra bien? La llevaremos al servicio médico. Rápidamente, trajeron una silla de ruedas, y me trasladaron al centro médico del aeropuerto. En ese momento, al ver la amabilidad y profesionalidad del personal, me sentí mucho más tranquila. Al llegar al centro médico, el personal sanitario me examinó de inmediato y comenzó a aplicarme los primeros auxilios necesarios. No se preocupe, se pondrá bien enseguida. El sistema sanitario en España es muy avanzado, me dijo una de las enfermeras, lo que me reconfortó. Mientras recibía los primeros cuidados, me conmovió la destreza y la calidez con la que me trataron. Pronto, me estabilicé y me trasladaron de urgencia a un hospital principal. Durante el trayecto en ambulancia, no solo me maravilló la increíble rapidez y la organización del sistema de emergencias, sino que, en muy poco tiempo, ya estaba recibiendo tratamiento. Una vez más, me sorprendió la amabilidad y profesionalidad del personal sanitario. Mi hermana, preocupada porque no me encontraba, me había estado llamando. Por suerte, un miembro del personal del aeropuerto contestó mi teléfono. Mi hermana explicó que yo padecía una enfermedad renal y estaba en tratamiento de diálisis, y que mi estado había empeorado debido al largo viaje. Tras varias llamadas, el personal médico me trasladó de inmediato a un hospital cercano al aeropuerto equipado para realizar diálisis. Al llegar al hospital, debido a mi mal estado, me sometieron a una sesión de diálisis que duró casi 4 horas. De camino en la ambulancia, pensé que podría morir allí mismo, pero al llegar y ver la respuesta eficiente y profesional del personal, me sentí aliviada. Me llevaron rápidamente a urgencias y comenzaron a examinarme. Poco después, mi hermana llegó. Al ver su rostro después de tanto tiempo, nos abrazamos con fuerza, llorando. María, qué susto me has dado. Pero ya estás a salvo. Todo va a salir bien, dijo mi hermana, con la voz temblorosa pero llena de alivio y alegría. Después de la diálisis, me llevaron a una habitación. Mi hermana me miraba con una expresión de profunda tristeza. Viendo la escena, un médico se acercó y le dijo con amabilidad, no se preocupe. Primero realizaremos un chequeo completo. Haremos todo lo posible por ayudarla. Una vez terminadas todas las pruebas, a diferencia de lo que ocurría en Italia, los resultados llegaron muy rápido. Y entonces, me enfrenté a una noticia increíble. Los resultados del TAC, una prueba que nunca me habían hecho en Italia, indicaban que no tenía cáncer. El médico explicó que los resultados de una ecografía pueden variar según la interpretación, pero que, según el TAC, no había rastro de cáncer. Lo más probable era que el diagnóstico en Italia hubiera sido un error basado únicamente en la ecografía. En ese momento, la alegría que sentí fue abrumadora. En los días siguientes, me sometí a varias pruebas y sesiones de diálisis, y poco a poco recuperé la esperanza. En cada revisión, el personal sanitario me trataba con un cuidado exquisito, explicándome detalladamente cada procedimiento. ¡Qué maravilla que no sea cáncer! Las pruebas que me han hecho aquí me han devuelto la esperanza, pensaba, sintiendo una profunda gratitud hacia ellos. A partir de ese día, renació en mí el deseo de vivir. Gracias a la tecnología médica española y a la calidez de su personal sanitario, ahora podía mirar hacia un futuro brillante. Durante mi estancia en el hospital, observé a otros pacientes con enfermedades renales. Me impactó su actitud positiva y llena de esperanza. A pesar de las dificultades, no perdían la sonrisa, se animaban mutuamente y superaban juntos los momentos difíciles. Al verlos, reflexioné sobre lo negativa y derrotista que había sido yo en los últimos años. A partir de ahora, voy a intentarlo todo, me prometí a mí misma. Quería vivir una vida diferente a la de antes, buscando un nuevo significado.
Las conversaciones con las personas que conocí durante la diálisis me dieron una fuerza inmensa y una nueva perspectiva sobre la vida. El día que me dieron el alta, decidí no volver a dejarme atrapar por los pensamientos desesperados del pasado. La vida seguía siendo hermosa, y yo tenía una nueva oportunidad. Al volver a casa con mi hermana, hablamos durante horas sobre nuestros planes de futuro. Le dije, si no me hubieras insistido tanto en que viniera a España, probablemente habría dejado que mi vida terminara en Italia. Ambas lloramos, esta vez de alegría. Al día siguiente, llamé a mi madre en Italia. En cuanto contestó, empezó a llorar de felicidad. Le expliqué detalladamente el tratamiento y la experiencia que había vivido en España. Mi hermana me llevó a conocer muchos lugares, pero la experiencia en un restaurante español fue especialmente inolvidable. Debido a mi enfermedad renal, debo controlar estrictamente mi consumo de sal, lo que hacía casi imposible comer fuera. Siempre tenía que adaptar mis comidas. Pero en aquel restaurante, entendieron mi situación y ajustaron el nivel de sal de mi plato. Hacía muchísimo tiempo que no disfrutaba de una comida tan deliciosa en un restaurante. Me sentí increíblemente feliz. Hermana. La gente en España es muy considerada, le comenté. Mi hermana sonrió y respondió, aquí la gente se cuida mucho entre sí. El recuerdo de pasear por la Gran Vía, llena de gente y vida, también es muy especial. Ver a tantas personas paseando, yendo en bicicleta o cenando en las terrazas me hizo sonreír sin darme cuenta. Hermana, después de venir aquí, también quiero vivir en España. El ambiente tranquilo y alegre de la gente ha aliviado mucho mi corazón. El último día, subimos a la azotea del Círculo de Bellas Artes para ver el atardecer sobre Madrid. Allí sentí una nueva clase de esperanza. El paisaje nocturno de Madrid se extendía a mis pies, y las estrellas que empezaban a brillar en el cielo eran preciosas. A mi lado, mi hermana se mantuvo en silencio un momento, y luego, mirando el horizonte, dijo, María, tú también brillarás como esas estrellas. A partir de ahora, solo te esperan cosas luminosas. Sus palabras me llenaron de fuerza. Estas experiencias en España le dieron un nuevo significado y esperanza a mi vida. La normalidad de lo cotidiano y los momentos especiales provocaron un cambio inmenso en mí. Ahora, estoy preparada para esperar un futuro más brillante y disfrutar de cada día. En el avión de vuelta a Italia, reflexioné sobre cómo el sistema sanitario español y la amabilidad de su gente habían impactado mi vida y qué cambios habían generado en mí. El personal sanitario español me trató como a una persona, no solo como a una paciente. Ahora, sigo necesitando diálisis 3 veces por semana, durante más de 3 horas cada vez. Pero ya no es como antes. He decidido vivir una vida saludable y he elaborado un plan concreto para cuidar mi salud mediante una dieta adecuada y un buen manejo del estrés. A partir de ahora, soy responsable de mi propio bienestar y estoy aplicando los métodos de gestión de la salud que aprendí en el hospital en España. Quiero que mi historia dé esperanza y valor a otras personas. Quiero compartir las pruebas que he superado y el mensaje de esperanza que encontré en medio de la adversidad. Espero poder ayudar a personas que, como yo, están pasando por momentos difíciles. En España recibí la oportunidad de una segunda vida. Creo firmemente que, mientras no te rindas, no importa cuán grande sea la dificultad, siempre habrá una salida. Así como mi experiencia en España me regaló una nueva vida, yo también quiero regalar esperanza a otros a través de mi historia. Pienso seguir difundiendo este mensaje de esperanza y vivir de acuerdo con él. Estoy profundamente agradecida a España por darme una nueva vida, y espero que las personas en una situación similar a la mía no pierdan la esperanza. Crean que a todos nos llega una oportunidad milagrosa. Por favor, no se rindan. Deseo que todos gocen siempre de buena salud.